Hola, en este pequeño vídeo vamos a explicar cómo ha quedado la regulación de los delitos de agresión sexual del primer capítulo, del título 8, libro segundo del Código Penal, tras las últimas reformas en la materia. Vamos a repasar los diferentes tipos penales de agresión sexual a mayores de edad, ahora vigentes tras las leyes orgánicas 10/2022 y 4/2023. Lo primero de todo es situar en el Código Penal los delitos contra la libertad sexual, y lo hacemos dentro, ya lo he dicho, del título 8 del libro segundo. ¿Qué es lo que se busca proteger en este título del Código Penal? Pues el bien jurídico protegido se reconduce a la llamada libertad sexual. Libertad sexual como una parte de la libertad que se refiere al ejercicio de la sexualidad. Es decir, una parte de la autonomía individual que nos protege de realizar actos sexuales que no queramos hacer. Y eso implica el libre ejercicio de la propia sexualidad, o sea, disponer del propio cuerpo para hacer los actos sexuales que queramos hacer o que nadie nos obligue a hacer los que no queramos hacer, pero también la libertad sexual hoy en día protege a aquellas personas que no tienen la capacidad de determinarse sexualmente, es decir, los niños, los menores de 16 años y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En estos casos, antes de la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, se reconducían a la indemnidad sexual y ahora pasan a formar parte de la libertad sexual del título 8 del libro segundo del Código Penal, en un intento también de proteger a estas personas, pues para en definitiva evitar que sean utilizadas como objetos sexuales, ¿no? O para conseguir, en el caso también de los niños, cuando sean mayores, pues que puedan desarrollarse, en este caso, en el ejercicio de la sexualidad de forma correcta en el futuro. Bueno, como digo, por tanto, bien jurídico protegido, libertad sexual que incluye todas estas cosas y mucho más, ¿no? Es bastante más complejo de lo que parece. Lo que nos interesa ahora es examinar la regulación de las agresiones sexuales, pero para eso, claro, hay que tener en cuenta que las agresiones sexuales tan solo son una pequeña parte de los delitos contra la libertad sexual. Indudablemente son los más conocidos, pero solo una pequeña parte. Aquí en la pantalla podemos ver los 6 capítulos que componen el título 8 del Código Penal y comprobamos que las agresiones sexuales son tan solo el primero de esos capítulos. Luego tendríamos las agresiones sexuales a menores de 16 años en el segundo capítulo, pero bueno, las agresiones sexuales a mayores de 16 años es solo el primer capítulo. Es únicamente lo que vamos a ver en este vídeo, así que dejamos ahora de lado todo lo demás y nos centramos en las agresiones sexuales del capítulo primero. Y en este punto, como he dicho ya en la introducción, la regulación de estos delitos se ha visto muy influida, por no decir que ha cambiado completamente, tras las leyes de reforma del Código Penal que vemos aquí en la pantalla. Bueno, en realidad, sobre todo tras la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esta ley, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, es la Ley Orgánica 10/2022. Bajo ella, pues se producen en realidad los cambios más importantes, porque bajo ella se elimina la tradicional distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, todo ataque contra la libertad sexual va a ser una agresión y, bueno, en realidad también se simplifican bastante los tipos penales y los unifican. Las novedades que incluye son bastantes. Bueno, no quiero extenderme tampoco demasiado en ello, porque, bueno, como sabemos, estas normas, esto sí que quiero mencionarlo al menos, han sido precedidas de importantes protestas y también de controversia social y jurídica. Por un lado, el origen de la Ley Orgánica 10/2022 se sitúa en el caso de La Manada, que conoceremos, ¿no? Que es una violación múltiple que ocurrió en Pamplona en el año 2016 y que dio lugar a importantes protestas y a plantearse la necesidad de distinguir o no entre agresión y abuso sexual y de reflejar claramente el alcance que debe tener el consentimiento de la víctima en la norma.
reforma. Este debate jurídico, pero también social, de hecho, inicialmente fue sobre todo social, dio lugar a que años después se aprobara esta ley orgánica que estamos mencionando, la Ley Orgánica 10/2022, que, como he dicho, entre otras cosas, elimina ese concepto de abuso sexual. Ahora todo va a ser agresión sexual, y también define, lo vamos a ver en este vídeo, en el artículo 178, qué se entiende por consentimiento sexual, de modo que todo acto que atente contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento va a ser considerado agresión sexual. Como digo, lo veremos después. Pero, bueno, resulta que, continuando con este itinerario histórico, legislativo, al reformar los delitos sexuales y reconfigurar todo el funcionamiento de los tipos, no se tuvo en cuenta la gravedad de las escalas penales, entre otras cosas, por cuestiones jurídicas, en realidad un tanto más complejas que ahora no vamos a desarrollar. Esto dio lugar a rebajas considerables de las penas y a excarcelaciones masivas. Así que, de nuevo, se produjo una vuelta al problema social y a la preocupación por las rebajas de las penas y porque las penas a los agresores sexuales fuesen excesivamente benignas, digámoslo así. ¿Cuál ha sido la solución? Pues la aprobación de la Ley Orgánica 4/2023. La Ley Orgánica 4/2023, entre otras cosas, lo que hace es ampliar estos marcos penales, hacer las penas más graves. Bueno, esto es una solución entre comillas, ¿no? Entre comillas, digo, porque sabemos que el principio de legalidad pues nos obliga a aplicar retroactivamente las normas favorables y nos impide aplicarlas retroactivamente si son desfavorables. Así que, bueno, la Ley Orgánica 4/2023 se aplicará para los delitos que se cometan a partir de su entrada en vigor, no anterior, ¿no? O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, tras esta introducción, que creo que es importante considerar, ahora sí ya estamos en condiciones de adentrarnos en el funcionamiento de los tipos penales, sobre la base, como digo, de estas leyes de reforma del Código Penal que he mencionado. Vamos a adentrarnos en la regulación de esos delitos del capítulo primero del título 8 del Código Penal, que son las agresiones sexuales, y vamos a ver que en este capítulo encontramos varios tipos penales, varias modalidades de agresiones sexuales. Vamos a empezar en primer lugar por enumerarlas. Las vemos aquí en la pantalla. Tenemos un tipo básico, que sería el de agresión sexual, un tipo agravado, si se emplea violencia o intimidación, otro tipo atenuado, varios tipos cualificados especialmente graves, lo que se conoce como violación, y después una serie de tipos agravados según las circunstancias que concurran. Esto es lo que vamos a analizar con la brevedad que es posible, ¿no? Con el detenimiento que es posible en un vídeo de estas características, pero es lo que vamos a analizar en los siguientes minutos, y vamos a comenzar por el tipo básico que denominamos agresión sexual común. Aquí vemos, vamos a ver aparecer en la pantalla el apartado primero y el apartado segundo del artículo 178, que es el delito de agresión sexual. Lo vemos en la pantalla. Simplemente lo voy a mencionar primero por encima. El primer apartado primero nos dice que se castiga con pena de prisión de 1 a 4 años. Nos dice, pues, a el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, lógicamente sin su consentimiento. Y añade que se entenderá que hay consentimiento cuando esta persona haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Y luego, en un apartado segundo, se enumeran una serie de actos que, en todo caso, se van a considerar agresiones sexuales porque no hay consentimiento. Incluirá una serie de actos de contenido sexual, pues que se realicen utilizando violencia o intimidación, los que se realicen sobre personas pues que han sido privadas del sentido, y otros que vamos a ver a continuación. Esto simplemente son los dos primeros apartados del artículo 178, los estoy presentando, porque en realidad el contenido de estos artículos es lo suficientemente importante y complejo como para que nos detengamos un poquito más en esta cuestión. Y, por tanto, vamos a empezar por desentrañar el significado de este tipo básico del delito de agresión sexual, mencionando qué se entiende por tal. Tipo básico del delito de agresión sexual. Un delito que lo que castiga, en un sentido general, es atentar contra la libertad sexual de otra persona. Lo cual puede hacerse, lógicamente, de muchas formas.
De todos modos, suele decirse que un atentado contra la libertad sexual supone un contacto corporal, ¿no? Un contacto corporal con la otra persona, normalmente, que no tiene por qué, pero normalmente involucrando los órganos genitales. Lo que sí indica la doctrina es que para que el acto efectivamente sea un ataque contra la libertad sexual, pues debe tener una cierta trascendencia y debe efectivamente afectar a la sexualidad de la otra persona. Para representar esta idea, muchos autores hablan de lo que se denomina ánimo lúbrico, que es un elemento subjetivo del delito especial que lo que permitiría es dejar fuera del concepto de agresión sexual actos que efectivamente involucran, vamos a decir, pues órganos sexuales, órganos genitales, pero que no tienen ese contenido sexual. Por ejemplo, pensemos en una revisión médica, urológica, ¿no? Este tipo de actos, en principio, no podrían considerarse, incluso aunque incluyan un tocamiento, un contacto corporal con órganos genitales, ninguno podemos imaginar que puede ser una agresión sexual a priori, por supuesto. Por eso, como digo, hay que estar a cada caso y, más allá de todo, lo importante es que el acto, efectivamente, afecte a la sexualidad de la otra persona para atentar contra su libertad sexual. Pero, además, y por supuesto, que no sea consentido, que se realice sin su consentimiento. De hecho, como vamos a ver ahora, en estos delitos se le da mucha importancia al consentimiento porque es determinante para verificar si éste existe o no existe. Por eso, el artículo 178.1, el que he mencionado antes, dice que solo se entenderá que hay consentimiento cuando éste se haya manifestado libremente mediante actos que, dice, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Por tanto, debe tratarse de un consentimiento que se acredite y cuando se realicen estos actos de naturaleza sexual, para que no constituya delito. Y es algo que habrá que determinar, por supuesto, en atención a las circunstancias del caso concreto. Esta expresión del consentimiento es muy importante ahora en los delitos sexuales y es una de las novedades que introduce la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley 10 de 2022, que se conocería en los medios de comunicación como la Ley del sí es sí o la Ley del solo sí es sí, y que, como digo, recoge y consagra muy bien cómo debe ser este consentimiento, aunque por supuesto en derecho penal luego en la práctica en cada caso pues tendremos por supuesto un problema de prueba, ¿no? De probar efectivamente en cada caso el consentimiento, pero la norma sí que lo recoge muy bien, de forma clara, muy tasada, que se entiende por ese consentimiento para que el acto sexual pues no constituya un delito de agresión sexual. Bien, siguiendo con esta idea, el apartado segundo del artículo 178 menciona una serie de casos que se incluyen en todo caso en el concepto de atentado contra la libertad sexual sin consentimiento. O sea, que se consideran agresión sexual sí o sí, por si hubiera algún tipo de duda, son agresión sexual. Y son los que vamos a ver ahora en la pantalla. Por un lado, bueno, lo he mencionado antes, ahora lo vamos a ver un poquito más bonito, ¿no? Por un lado, actos que se realicen empleando violencia, intimidación, abuso de situación de superioridad o abuso de situación de vulnerabilidad de la víctima. Por otro lado, también actos que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas del sentido o de cuya situación mental se abusar, es decir, pues que el autor se aprovecha de la incapacidad del sujeto y consigue realizar el acto sexual precisamente por esa misma incapacidad. Y finalmente también los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa la voluntad. Es decir, por ejemplo, pensemos en el consumo de drogas, por ejemplo. Una vez que hemos visto de esta forma también esquemática y hemos explicado con más detalle los elementos fundamentales del tipo básico de agresión sexual, vamos a ver ahora los diferentes tipos cualificados y atenuados de agresión sexual. Vamos a ver en primer lugar un tipo cualificado introducido por la más reciente Ley Orgánica 4/2023 en el artículo 178.3 del Código Penal.
En este caso, en este tipo agravado, la pena se agrava y pasa de 1 a 4 años a ser de 1 a 5 años si la agresión se hubiese cometido con violencia o intimidación o sobre una persona que tenga anulada su voluntad. O sea, que si existe violencia, es decir, si se aplica fuerza física sobre la persona o intimidación, porque hay una amenaza, pues la pena se agrava. Y a esto se equipara también la llamada anulación de la voluntad de la víctima. Cuando la víctima de la agresión sexual tiene anulada su voluntad y eso le impide presentar cualquier tipo de oposición, física o psicológica. En estos casos también se va a aplicar este tipo penal agravado. Como digo, de nuevo, el problema, como en todos los casos de derecho penal, será un problema de prueba, probar en cada caso concreto esta situación. Después de este tipo agravado, vamos a ver ahora el tipo atenuado del artículo 178.4 del Código Penal. Esto es muy sencillo porque simplemente nos dice que se va a imponer, mejor dicho, se va a poder imponer la pena inferior en grado o incluso imponer no pena de prisión, sino pena de multa. ¿Cuándo? Pues nos dice este precepto que será en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Esto quiere decir que, diseccionándolo, pues hay que destacar 2 o 3 aspectos fundamentales de este tipo privilegiado. En primer lugar, que no tienen que existir las circunstancias del artículo 180, que son los tipos cualificados, los tipos agravados, que luego veremos, y tampoco puede existir el tipo que acabamos de mencionar de violencia o intimidación, o que la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad, porque si existe alguna de estas circunstancias, no se va a poder aplicar el tipo privilegiado. En segundo lugar, pues hay que mencionar que esto no es algo automático. Aquí tenemos en la pantalla muy bien, podrá, nos dice podrá imponer el juez, tribunal, sentenciador, podrá imponerlo o podrá aplicar el tipo atenuado, lo cual quiere decir que es algo que hay que valorar en cada caso. Y bien, ¿qué circunstancias va a valorar? Pues para si razonando en la sentencia decide aplicar o no este tipo atenuado, pues tendrá en cuenta, como establece el precepto, por un lado la menor entidad del hecho y por otro lado las circunstancias personales del culpable. Seguimos ahora hablando de tipos específicos, vamos a continuar con los tipos cualificados y vamos a ver ahora uno de los tipos más conocidos, que es el de la violación. La conocida violación del artículo 179. ¿En qué consiste esto? Bueno, en este tipo, la violación es un tipo agravado sobre la agresión que agrava la pena cuando la agresión sexual consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o la introducción de miembros corporales u objetos, y la pena se agrava hasta el punto que pasa a una nueva escala de 4 a 12 años. Por tanto, en este caso, el delito, el tipo agravado, puede consistir en el acceso carnal por vía anal, vaginal o bucal, que es la modalidad denominada penetración. Normalmente, cuando un hombre se introduce en la vagina de una mujer, o por el ano, o bien introduce su pene en la boca. Y también se incluye y se equipara la introducción de miembros corporales u objetos en este caso. Pueden ser objetos como un palo o qué sé, una zanahoria, qué sé yo, o miembros corporales como pueden ser pues una mano o un dedo, por la vagina o por el ano. No se incluye en este caso la introducción de miembros corporales u objetos por vía bucal, porque en un principio además pues meter un dedo o un objeto en la boca de otra persona, digo en principio, pues no tendría tampoco connotaciones sexuales como para ser un delito de agresión sexual. Así que introducción de miembros corporales u objetos, dice el Código Penal, por alguna de las dos primeras vías, que es vía vaginal y vía anal. Después de haber visto este tipo cualificado de la violación, tenemos a su vez otro tipo cualificado o sobreagravado, muy parecido al anterior, que también se ha introducido por la Ley Orgánica 4/2023. Es igual que el que hemos visto anteriormente. Es decir, este tipo surge para agravar la pena, no en la agresión sexual básica, sino en el delito ya de por sí más grave, que es la violación. Pero la estructura es exactamente la misma. Es decir, nos dice, cuando la agresión sexual
sea una violación que es todavía más grave, pues se agrava la pena. Pero si es que resulta que además es todavía más grave porque hay violencia, intimidación o se anula la voluntad de la víctima, estamos en este tipo agravado. Y como digo, pues en este caso el delito de violación se agrava, pasa de 4 a 12 años a 6 a 12 años, si hay violencia o intimidación, o bien si se realiza el delito sobre una persona que tenga anulada su voluntad por cualquier causa. Y para terminar, con este vídeo vamos a ver las circunstancias agravantes específicas del artículo 180 del Código Penal que, en caso de que concurran, van a agravar la pena de los tipos de agresión sexual y de los tipos de violación que hemos visto y la van a agravar sustancialmente. Bueno, aquí el artículo 180 del Código Penal es un poco enrevesado. Por eso voy a leerlo primero y después vamos a ver en qué consiste. Este tipo nos dice que las anteriores conductas, nos dice, serán castigadas respectivamente con las penas de prisión de 2 a 8 años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de 5 a 10 años para las agresiones del artículo 178.3 y de prisión de 7 a 15 años para las agresiones del artículo, no sé si me dejo algo, sí, del artículo 179.1 y finalmente de 12 a 15 años para las del artículo 179.2, cuando concurran las circunstancias que ahí se manifiestan. Por tanto, vemos que se establece una serie de preceptos y agravación de la pena sobre esos preceptos. ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí? Bueno, lo que se nos está diciendo es que se van a elevar de forma generalizada las penas de los delitos que acabamos de ver cuando se den una serie de circunstancias, hasta 7 circunstancias, que vamos a ver después para finalizar este vídeo. Así que en cada uno de los tipos penales, cuando encima se den estas circunstancias, la pena se va a agravar todavía más. Por tanto, es el supuesto más agravado de todos cuantos vamos a ver. Vamos a ver cuál es cada caso. Si recordemos que la agresión sexual se castigaba con penas de 1 a 4 años de prisión, pues lo que ocurre es que cuando ocurran las circunstancias que vamos a ver, esta escala se eleva enormemente de 2 a 8 años de prisión. Y si resulta que concurre el tipo agravado, recordemos donde se aplicaba violencia o intimidación, o cuando la víctima tenía anulada su voluntad, resulta que la escala pasará a ser de 5 a 10 años. Luego después hemos dicho que el delito de violación, en el delito de violación la pena se agravaba sobre la agresión y, si nos acordamos, era el artículo 179 de 4 a 12 años de prisión, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, cuando además concurran las circunstancias del artículo 180, la pena se agrava todavía más y pasa a una nueva escala de 7 a 15 años. Y finalmente tenemos el supuesto más grave de todos, que es el de la violación, pero no solo violación, es decir, no solo acceso carnal o introducción de objetos, sino que además, junto con violencia, intimidación o voluntad de la víctima anulada. Y en este caso, que ya era de por sí el más grave de todos, la pena de 6 a 12 años pasa a ser de 12 a 15 años, que sería la escala penal pues más agravada de todas. Todo este cuadro general de agravaciones de los tipos penales que hemos visto hasta ahora es el que se aplica cuando concurran las circunstancias que vamos a ver. Pero antes de ver las circunstancias, simplemente mencionar dos cosillas que establece el artículo 180, y es que cuando no solo concurra una de las circunstancias, sino 2 o más, la pena se impone en su mitad superior, y que si además los delitos se cometen prevaliéndose de una condición de autoridad, agente, de autoridad o funcionario público, pues se imponen penas privativas de derechos especiales que son inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Bueno, ahora sí, vamos a ver, una vez que hemos visto las agravaciones y el cuadro de agravaciones, cómo se agrava la pena. ¿Cuáles son las circunstancias que enumera el artículo 180 para agravar estas penas de los delitos de agresión sexual? Bueno, aquí en realidad no nos interesa un análisis súper exhaustivo de cada una de ellas, sino que en este vídeo, y más en un vídeo de estas características, lo único que quiero hacer es mencionarlas. Simplemente mencionarlas para que se conozcan. Algunas de ellas se entienden bastante bien y se interpretan por sí mismas. En primer lugar, las vemos ahí, aparecen en la pantalla, que los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas. En segundo lugar, que ahí aparece en la pantalla, que la agresión sexual vaya precedida o acompañada de violencia extrema o actos particularmente degradantes o vejatorios. En tercer lugar, que los actos se cometan contra una persona en especial situación de vulnerabilidad.
En cuarto lugar, cuando la víctima sea esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad, es decir, pues que la agresión sexual esté vinculada a la llamada violencia de género. También que para la ejecución del delito el autor se haya prevalido de una situación de convivencia, parentesco o superioridad. En sexto lugar, que se haga uso de armas de fuego o medios peligrosos que puedan causar las lesiones muy graves que establece el tipo. Y finalmente, pues que se haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole fármacos, drogas o sustancias similares. Esta circunstancia es además bastante interesante, importante, porque es una circunstancia cuya configuración se debe a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y se introduce aquí como agravante, ¿no?, para tratar de atajar a ese fenómeno que saltó a los medios de comunicación de personas, agresores sexuales que en lugares de fiesta, en discotecas, etcétera, facilitan a las víctimas de los delitos sexuales drogas para, anular su voluntad y así facilitar conseguir la comisión del delito sexual. Pero bueno, estas son muy resumidas, por supuesto, las circunstancias que motivan el incremento de la pena en los delitos de agresión sexual. Y con esto no me quiero extender ya más, tenemos unos 26 minutos, damos por terminado este pequeño repaso de los delitos de agresión sexual que contempla actualmente nuestro Código Penal y cómo han quedado tras las leyes orgánicas 10/2022 y la Ley Orgánica 4/2023. Espero que esta aproximación haya resultado de utilidad. Muchas gracias.